Saludos a todos mis amigos, conocidos, familiares, a todos los que están del otro lado del dispositivo. Bienvenidos a un nuevo podcast de Algo para Decir. El título de este podcast es Simplemente no te vayas, y el personaje principal es el joven rico, historia que está narrada en el libro de Marcos capítulo 10. Pero para llegar a este momento me gustaría ir desde un punto más atrás en esta historia para que podamos entender lo que les quiero transmitir en este podcast. Vamos a ir desde el punto donde Jesús estuvo en la zona del mar de Galilea y les dice a sus discípulos que vayan hacia la zona de Betsaida. Ellos van a la barca solos, Jesús se queda en tierra y sube al monte, ora y a la madrugada se fija que sus discípulos no podían remar porque había muchísimo viento. Jesús camina sobre las aguas y quería adelantárseles, pero los discípulos lo ven, se asustan, tienen muchísimo miedo porque creían que eran un fantasma. Jesús les calma, les tranquiliza, les dice que era Él, se sube en la barca y se calma el viento. Estoy convencida de que si Marcos hubiese tenido Instagram en ese momento, le hubiese dicho algo como: Jesús, esto se tiene que quedar registrado en las historias, yo no puedo hacer el selfie, tengo las manos temblorosas, por favor hazlo tú por mí. Y esto hubiese sido la foto. Luego ellos llegan a una zona de Genesaret y allí la gente reconoce a Jesús y llevan a sus enfermos en las camillas para que sean sanados. Por donde iba Jesús, la gente sacaba a sus enfermos y rogaban que tan solo pudieran tocar el borde del manto de Jesús para que puedan ser sanos, y así era, quedaban sanos. Luego llegan a la zona de Tiro y en esta zona Jesús quería pasar desapercibido, pero le reconoce una mujer extranjera cuya hija había sido endemoniada y ella le pide por favor que sane a su hija. Y el Señor mantiene un diálogo corto con ella y le dice: deja que los hijos se alimenten primero, no está bien quitar el alimento de los hijos para echar a los perrillos. Y ella le responde: pero incluso los perrillos comen de las migajas que cae de la mesa. Esta respuesta fue la clave para el milagro de su hija, porque Jesús le dice: por haberme respondido así, vete tranquila a tu casa y tu hija ha sido libre. De esto también hablaremos en otro podcast, pero este es el diálogo que mantiene con esta mujer. De allí dice la Biblia que van a la zona de Decápolis y en esta zona fue sanado un hombre sordo mudo, sucedieron algunos otros milagros. Luego de allí van a la zona de Betsaida y un hombre recibe la vista también allí. De allí Jesús y sus discípulos van hacia Cesarea de Filipos y allí mantienen un diálogo con los discípulos les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿No? Y es cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo. También allí mantiene el diálogo de qué es ser un discípulo, ¿no? ¿De qué se trata ser un discípulo de Jesús? En esta misma zona el Señor sana a un joven que había sido endemoniado y la fe del padre fue lo que movió el motor de la sanidad de su hijo. También tuvo un corto diálogo con el padre y el joven fue liberado de ese demonio, ¿no? que le había quitado el habla y le había dejado sordo. Y están en la zona de Capernaum, están en la zona de Judea y justamente antes de irse de esta zona es cuando entra en escena el joven rico. Quiero aclarar que desde el punto donde yo he mencionado, desde el mar de Galilea hasta aquí, Jesús había mantenido diálogos cortos, no con aquellos que habían recibido el milagro, sino con alguno de los padres, de los que necesitaban el milagro. No habló con ninguno de los que recibieron liberación de demonio, ni los que recibieron la vista. Ellos se iban y Jesús no mantuvo ningún diálogo. Ahora llegamos a esta parte del joven rico. Dice en la Biblia que vamos a leer esto juntos, va a aparecer en pantalla el verso. Dice: cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre,
todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Este joven rico había cumplido todos los mandamientos desde muy pequeñito. Había sido íntegro, seguramente él no se copió ningún examen, honró a sus padres, los trató con mucho respeto y amor, pagó todos los impuestos y Dios lo había bendecido. ¿Acaso no era suficiente todo lo que él había hecho? ¿Acaso el Señor quería que estuviese en la ruina? ¿Sabes cuánto? Jesús dice en la Biblia que lo miró con amor, porque supo que lo que este joven le estaba respondiendo de haber cumplido todo era verdad. Pero Jesús seguramente vio en su corazón que había algo que no le dejaba totalmente libre. Había en el altar de su corazón algo que había sustituido el primer lugar a Dios. ¿Sabes? Cuando el Señor sabe que en el altar de nuestro corazón hay algo más que ha sustituido su lugar, Él va a pedírtelo. Porque Él no quiere ni verte sufrir, no quiere destruirte, porque entregar eso duele. Pero el motivo principal no es esta. El motivo principal es que aquello que tú colocaste en el altar de tu corazón, sustituyendo el lugar de Dios, luego se convertirá en un arma destructiva para ti. Entonces, conociendo esto, el Señor le está pidiendo a este joven: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y luego ven y sígueme, sabiendo que esto era lo que a este joven rico le costaría entregar y quien tenía apego por lo que había obtenido en toda su vida, esa riqueza que había logrado obtener. Entonces, cuando el joven rico escucha esto, mira lo que dice la Biblia que pasó. Dice: al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. El Señor no tiene problema en bendecirte económicamente. No tiene ningún problema. Y más cuando sabe que esa riqueza o esa bendición va a ser también bendición para otros. No tiene problema en bendecirte económicamente. Si no, mira, recordamos la historia de Salomón. En una noche se le presenta a Salomón el Señor y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice: tú has amado tanto a mi padre David y me has permitido gobernar este pueblo. Entonces te pido por favor que me des sabiduría y conocimiento para poder gobernarlo. Y el Señor le dice: por cuanto no me has pedido ni riquezas, ni bienes, ni esplendor, ni la muerte de tus enemigos, ni larga vida, me has pedido sabiduría y conocimiento. Esto te daré, pero también te daré riquezas, bienes y esplendor como ningún rey lo ha tenido antes de ti ni después de ti. Y entonces esto me hace realmente darme cuenta que el Señor no tiene problema en bendecirte económicamente. Él desea hacerlo. El problema es cuando tenemos ese apego a aquello que el Señor nos ha bendecido. Entonces, en esta historia del joven rico dice que al oír esto, se desanimó y se fue. Ahora, el principal problema de este joven no era el principal no era que en el altar de su corazón se había colocado sus bienes y el dinero. Tampoco insisto que el problema era que era rico. El verdadero problema de este joven es que se fue. Se fue. Cuando él escucha esto, se desanima y se va. Este es el verdadero problema. ¿Qué hubiera pasado si este joven rico, a pesar de todo lo que le estaba costando entregar al Señor, se hubiese quedado y le hubiera dicho al Señor: me cuesta muchísimo lo que me estás diciendo, pero no me quiero ir de ti, ayúdame a soltar esto que me estás pidiendo? ¿Crees que el Señor no habría hecho ese milagro? Por supuesto que sí. El Señor, mira todo el recorrido que hemos visto, ¿no? Que Él estuvo en diferentes zonas, sanando enfermos, liberando endemoniados, alimentando a miles, atendiendo a la gente. ¿Crees que no podría haber hecho este milagro en este joven y quitar ese altar en su corazón? Por supuesto que sí. Le hubiese ayudado, por supuesto que sí. Pero el problema es que este joven se fue. El problema de este joven, insisto, no era ni el dinero, ni siquiera lo que estaba en su corazón como un altar. El problema es que desistió. Y más adelante, cuando el joven se va, Jesús tiene una conversación con sus discípulos. Les dice: Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras.
Y dice: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Sabes? Aquí cuando Jesús está hablando de qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios, el original de la palabra ricos quiere decir que tiene apego al dinero. No está diciendo que porque sea rico o porque tenga bienes, es el apego. Pero no solamente el apego al dinero. Dice entrar en el reino de los cielos. Entrar en el reino de los cielos no tiene que ver específicamente con la vida eterna. Este joven rico, cuando se acerca a los pies de Jesús, ¿verdad? Al principio de la historia le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: solo una cosa te falta, ¿no? Lo que habíamos visto: vende todo, dáselo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Pero Jesús le estaba respondiendo algo más que obtener la vida eterna. Era vivir en el reino de los cielos. Y quiero explicarte aquí esto. Mira, en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Ok? La vida eterna es un regalo de Dios, es un don de Dios, un regalo de Dios que Él nos ha dado. Cuando nosotros creemos en Cristo, reconocemos lo que Él hizo en la cruz y hacemos de Él nuestro Señor y Salvador. Esto es como nosotros obtenemos la vida eterna. Pero vivir en el reino de los cielos, dice en la Biblia, en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, entrar en el reino de los cielos es hacer la voluntad del Padre. La vida eterna se obtiene por creer lo que hizo Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero vivir en el reino de los cielos es hacer la voluntad del Padre. Por obras no obtienes la vida eterna, pero haciendo la voluntad del Padre es que tú vives en el reino de los cielos. Y haciendo la voluntad del Padre, hacer esto es muchas veces obedecer a estas cosas que el Señor te pide que sueltes, que hagas, que dejes. Y el Señor lo que le estaba diciendo a este joven rico es: suelta esto que está en el altar de tu corazón para que tú puedas seguirme, para que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es vivir de este lado del sol, haciendo del Señor tu gobernador, tu rey, el que lleve el control absoluto de tu vida. Y esto es otro nivel. Por eso cuando llegamos a un punto donde nosotros hemos orado: Señor, yo quiero más, yo hasta aquí he cumplido con todos tus mandatos, he hecho todo lo que me has pedido, pero yo quiero más, como este joven rico, el Señor dice: ok, pues esto es lo que me tienes que entregar. Y muchos se quedan en este punto porque llegan a vivir una vida cumpliendo normas, cumpliendo mandamientos, pero cuando el Señor quiere llevarte a otro nivel, quiere que tú vivas siendo un discípulo real de Cristo y viviendo en el reino de los cielos, te va a pedir algo que tu corazón ha tenido atesorando por mucho tiempo y que Jesús sabe que eso es lo que te ha costado para poder llegar al nivel donde el Señor quiere llevarte. Pero la clave de esto es que aunque te cueste, no te vayas. Ojalá este joven rico se hubiese quedado para escuchar la explicación de Jesús. Ojalá que él se hubiera quedado cuando Jesús estaba explicando esto, porque luego finaliza diciendo: para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. La salvación se obtiene a través de Cristo. Pero entrar en el reino de los cielos también necesitamos su gracia, su misericordia, de su fortaleza para entregar aquello que el Señor nos está pidiendo. Pero la clave es no irse, no te vayas de este momento que el Señor te ha permitido entrar en un proceso. No te vayas de esto que el Señor te ha dicho que le entregues y te está costando tanto y estás en una lucha interna de: Señor, no quiero entregarte, esto es una locura. A quien yo le cuente lo que tú me estás pidiendo entregar no me va a entender, es una locura. ¿Será que realmente eres tú? ¿Será? Y mira, tú sabes en tu interior cuando el Espíritu Santo te habla. Entonces, aquello que para ti puede parecer a tu raciocinio una locura, cree que el Espíritu Santo te está pidiendo esto porque te quiere llevar a otro nivel. Quiere que tú pases a un tiempo de un proceso en donde Él realmente tome el control de cada área de tu vida. Y no es fácil, pero te garantizo que la aflicción del presente al entregar esa situación es momentánea comparado al gozo venidero. Mira, discierne lo que el Señor te está pidiendo.
No creas que es el enemigo que te quiera ver sufrir. Incluso puedes ir buscando consejo y la gente no toda va a entender, porque aquí el Señor está tratando directamente contigo. ¿Qué es lo que te está pidiendo? Para el joven rico eran sus bienes. ¿Qué es lo que el Señor te pide a ti? Quizás algo, una relación de noviazgo, una amistad, tus propios bienes. Hay algo que puede parecer bien loco, pero realmente tiene mucho sentido en lo sobrenatural. Así que yo quiero animarte a través de este podcast que no te vayas. Aunque te cueste muchísimo entregar aquello que el Señor te está pidiendo, no te vayas de su presencia, permanece allí. El Señor te dará la fuerza para entregar aquello que tienes que entregar, para que alcances el siguiente nivel, para que alcances a vivir en lo que Él quiere que vivas, en el reino de los cielos, donde Él gobierne cada área de tu vida. Te aseguro que cuando estás del otro lado del proceso vas a entender que mereció la pena todo eso haber entregado. En los años más adelante me imagino que el joven rico, cuando estaría en sus labores cotidianas, se habrá puesto a pensar: ¿qué hubiera sido si yo hubiera decidido seguir a Cristo? En su lecho de muerte, cuando se dio cuenta que nada de eso se iba a llevar con él, quizás él se dijo: ojalá hubiera entregado todo por seguir a Jesús. Que no te quedes en el ojalá. Que no te quedes en el qué hubiera pasado si. Permanece en la presencia de Jesús. No te vayas, no te rindas. Y aunque el enemigo quiera meter en tu mente que el Señor ya desistió de ti, eso es una mentira. El Señor lucha por ti. Y el Señor te va a dar la fuerza, la entereza y el valor para entregar aquello que tienes que entregar. Simplemente no te vayas. Me gustaría terminar este podcast orando por ti. Señor, oro por aquellos que están pasando por una situación que están en el límite de pasar a un nuevo tiempo en ti, y que tú les estás pidiendo que entreguen algo específico, que no precisa ser un pecado, o que no tiene por qué ser realmente algo que han puesto por encima de ti. Quizás sí, pero Señor, yo te ruego que todo esto que tú les estás pidiendo les puedas dar la seguridad de que tú vas a ayudarles a entregar cada situación difícil que necesita ser entregado ante tu altar. Oro, Señor, para que toda mentira que se haya metido en su mente y en su corazón, de que tú ya estás cansado de ellos, de que no lo van a lograr, de que es suficiente hasta aquí, que está bien con vivir esta vida en ti, de que no vale la pena más, que no quieren involucrarse más allá. En el nombre de Jesús sea quebrada, y que tu Espíritu Santo les dé la convicción a través de este mensaje de que lo que tú les estás pidiendo viene de ti, que pueda haber parecido algo loco, de que en su mente puede razonar como algo que no tiene sentido. A través de este mensaje tu Espíritu Santo les puede dar la convicción de que tú les estás hablando y que tú quieres que sean totalmente libres para que vivan en tu reino, donde tú gobiernes cada área de sus vidas. Oro, Señor, para aquellos que han estado dudando de salirse de tu presencia, de este proceso, permanezcan firmes, que no se salgan del proceso que están atravesando en su matrimonio, que no se salgan del proceso que están atravesando en su colegio, en su universidad, en su iglesia. Señor, ayúdales a permanecer firmes. En su momento acabará y tendrá un fin este tiempo de proceso, y ellos podrán disfrutar de los beneficios de haber aceptado pasar por esto, Señor. Guarda, Señor, en completa paz aquellos que están decidiendo, han tomado la firme decisión de continuar con este proceso. Guárdales en completa paz. En el nombre de Jesús te pido. Gracias, Señor, por este tiempo, por los procesos que nos permites vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Simplemente no te vayas. Permanece allí, en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga.